Ya estamos de regreso y tenemos que abordar un tema que nos roza muy de cerca a los españoles. Hablamos en muchas ocasiones de lo que son los populismos de izquierda en Hispanoamérica. Por supuesto, siempre se recuerda a Hugo Chávez, se recuerda algo menos a Evo Morales y por el contrario se suele pasar por alto muy a menudo al presidente del Ecuador, al señor Correa. Y lo cierto es que forma parte de esa corriente que sigue teniendo un enorme predicamento en Hispanoamérica y que además, en el caso de España, tendría que resultarnos todavía un objetivo de atención de los medios de comunicación mucho mayor, porque no cabe la menor duda de que la inmigración ecuatoriana es más importante para España de lo que pueda ser la venezolana o de lo que pueda ser la boliviana. En ese sentido, nuestro invitado de esta noche, que se presenta a unas elecciones que tendrán lugar en febrero del año que viene y que precisamente en esas elecciones de alguna forma se va a dilucidar el desarrollo político del Ecuador en los próximos años, es una persona ideal para arrojar luz sobre cuál es la situación actual del Ecuador y también cuál es la situación de los ecuatorianos que viven entre nosotros. Les estoy hablando de don Pedro Pablo Duarte. Don Pedro Pablo, muy bienvenido, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación, es un placer compartir con ustedes. ¿Cuándo son esas elecciones que en concreto están referidas a la Asamblea Nacional del Ecuador? El próximo domingo 17 de febrero se celebran las elecciones en lo que es Europa, Asia y Oceanía. ¿Cómo es la situación en estos momentos del Ecuador? Si le parece, vamos a ir desgranándola poco a poco, pero por ejemplo, ¿cómo es la situación económica ahora mismo del Ecuador? Bueno, el Ecuador ha atravesado unos momentos... Le pregunto esto porque hemos tenido una inmigración poderosísima del Ecuador en España. En el caso de Madrid es algo bastante obvio y... Sin ir más lejos, yo ayer estuve comiendo en un restaurante y el camarero que me atendía en un restaurante persa era un ecuatoriano. Quiero decir que es muy fácil ver esa inmigración ecuatoriana en España. ¿Cómo es la situación económica ahora mismo en el Ecuador cuando existe una proyección tan grande de la inmigración hacia el exterior? Así es. Bueno, el Ecuador, gracias al alto precio del petróleo, ha pasado por una bonanza económica, ¿no? Lamentablemente tenemos un déficit hoy por hoy, por el gasto exagerado del gobierno en este caso, ¿no? Tenemos un déficit de 6.000 millones de dólares que difícilmente se pueden cubrir con el precio del petróleo, con la producción del petróleo. Entonces, la otra opción son los impuestos, ¿no? ¿A qué atribuye usted el hecho de que a pesar de los importantes recursos petrolíferos, sin embargo, el Ecuador ahora mismo sea un país deficitario? ¿A la mala gestión? Indudablemente al exagerado gasto público. Para dar un ejemplo de lo que está pasando en Ecuador, tenemos aproximadamente 28 ministerios y 12 subsecretarías que vienen a hacer las funciones de un ministerio. Es decir, tenemos casi 40 ministerios en un país de 14 millones de ecuatorianos. India, que son 1.100 millones de personas, de habitantes, tienen 44 ministerios. Es decir, creo que se está gastando exageradamente. ¿Ha aumentado la pobreza en Ecuador durante los últimos años? El 35% de los ecuatorianos viven con menos de $1 al día, pero la misma pobreza también se la podemos trasladar aquí a los ecuatorianos que estamos trabajando y que salimos en busca de un mejor porvenir. También estamos pasando por momentos duros, por eso es la decisión de aceptar el reto de defenderlos desde la Asamblea a partir del 17 de febrero. Vamos a ver, estamos hablando de un país que es cierto que tiene unos yacimientos de petróleo que podrían ayudarle a equilibrar las cuentas, pero que no se ha dado. Usted atribuye que se produzca ese desfase a un excesivo gasto público. ¿Por qué Correa se opone, por ejemplo, al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que teóricamente facilitaría a la economía del Ecuador el desarrollarse más? Entiendo que lo que se está intentando hacer es limitar lo que son las importaciones para fomentar las exportaciones. En este caso, se quiere lograr un acuerdo de libre comercio, están en negociaciones, no solamente con Estados Unidos, sino con Europa también, pero es un proceso lento, ¿no? Esperemos que se logre por el beneficio de que todos los productores ecuatorianos puedan tener esa posibilidad de hacer más empresas, ¿no? De dedicarse más a este tipo de actividades. Por cierto, estaba usted hablando antes de que uno de los problemas económicos, una de las losas que pesa sobre el Ecuador, es el excesivo gasto público. ¿En qué medida ese excesivo gasto público ha llevado parejo un aumento de la corrupción? ¿O no se ha producido un aumento de la corrupción en paralelo al aumento del gasto público, como sucede por otro lado en otros países? Bueno, la corrupción es un mal que pasamos y vivimos algunos países de Latinoamérica, ¿no? En este caso, en Ecuador también hay corrupción, justamente para eso queremos ir a la Asamblea, para defender
Hoy por hoy, la mayoría de los asambleístas pertenecen a Alianza País. De hecho, los asambleístas que representan todas las circunscripciones del exterior, de 6, 5 son de Alianza País. Entonces, cuando hablamos de Alianza País, hablamos de la fuerza política que respalda a Rafael Correa. Efectivamente, es el movimiento oficialista. En este caso, justamente por eso tomé la decisión de participar en la Asamblea, porque Ecuador necesita que haya una división de poderes. En este caso, hoy por hoy, controlan también lo que es el Congreso o la Asamblea, y justamente ese es el desafío que tenemos todos nosotros. ¿Cómo es la situación de criminalidad en el Ecuador? Eso es un tema bastante delicado. Delicado en el sentido de que los actuales asambleístas, en su mayoría de Alianza País, cambiaron el Código Integral Penal. Hoy por hoy las leyes son tan permisivas que se han liberado 20.000 delincuentes de las cárceles. Una persona que viola ya no pasa a la cárcel, sino que se reduce de un año a 6 meses la prisión preventiva. Lamentablemente, y esto es muy sensible, hay que decirlo, se mueren aproximadamente 13 personas, 13 ecuatorianos cada día víctimas de la delincuencia por este cambio del Código Penal que votaron a favor los asambleístas de Alianza País. Está hablando usted de 13 homicidios diarios. Aproximadamente. Estamos hablando de unas 4.000 personas que mueren a consecuencia de un delito contra las personas, un homicidio, un asesinato al año en el Ecuador. Así es. Bueno, ¿sobre una población de cuántos millones de habitantes? 14 aproximadamente. De hecho, del 2007 al 2011 son aproximadamente 25.000 ecuatorianos que han muerto víctimas de la delincuencia. ¿Y ha aumentado otro tipo de delitos, aparte de los delitos de sangre también? Violaciones, secuestros, robos. Pero esa es la parte por la cual nosotros queremos llegar a la Asamblea y estamos seguros que a partir del 17 de febrero lo vamos a lograr. Los asambleístas que representan a los ecuatorianos, que supuestamente representan a los ecuatorianos de aquí, de Europa, votaron a favor de ese Código Penal. Justamente nosotros queremos ir a reformar ese Código Penal. En el sentido de endurecer las penas. Ya presentamos, el Partido Social Cristiano, la lista 6, presentó ya un proyecto de ley en la Asamblea para endurecer las penas, para que se acumulen las penas. Estamos hablando desde la presentación de que existe un número de migrantes muy considerable en el exterior. De hecho, usted se presenta por una circunscripción que cubre Europa, Asia y Oceanía, que lógicamente es población ecuatoriana que en estos momentos está emigrada. ¿Cuál es la política que está siguiendo el presidente Correa en relación con aquella gente que ahora mismo ha tenido que salir del Ecuador para encontrar un trabajo? Bueno, se creó con la buena intención la CENAMI, que es la Secretaría Nacional del Migrante, que hoy por hoy lo único que hace lamentablemente es un ente que se encarga de difundir la propaganda del Ecuador, del gobierno en este caso. La CENAMI, que supuestamente fue creada para ayudar a los migrantes que estamos aquí, tiene 11 oficinas en Ecuador y apenas 3 en España. Apenas una en Estados Unidos. ¿Cuál es la razón de tener 11 oficinas en el Ecuador, una oficina de migración? Bueno, para eso vamos a la Asamblea, para averiguar esa razón, porque tampoco entendemos nosotros los que estamos aquí por qué en Ecuador tienen más de 200 personas contratadas cuando todos los migrantes que estamos aquí necesitamos la ayuda de esta institución. Para eso, si me permiten, quiero citar una de las propuestas, que es la número 9, es ¿dónde está la plata? La plata en Ecuador es el dinero. ¿Dónde está la plata? Vamos a proponer desde la Asamblea una auditoría externa cada 6 meses para que los ecuatorianos que estamos aquí sepamos qué hacen nuestros representantes con nuestro dinero. Auditoría a la CENAMI, a los consulados y a la embajada. ¿Por qué no se produce ese tipo de auditorías habitualmente? No. Por el momento no. A partir del 17 de febrero sí se va a presentar. Bien, espero que así sea. ¿Cómo está manejando en estos momentos el gobierno del presidente Correa la cuestión de la repatriación? Es otro tema bastante sensible. Hoy por hoy, lamentablemente, cuando fallece un ecuatoriano, el coste que tiene repatriar ese cadáver es de aproximadamente 8.000 a 10.000 euros. Y los ecuatorianos que estamos aquí, muchos estamos en situación de desempleo, no tenemos para cubrir ni siquiera el pasaje de regreso. Nosotros vamos a proponer desde la Asamblea la lista 6, la propuesta es hacer un convenio público y privado con las aerolíneas para que no cargarle un coste adicional al dolor, al sufrimiento que tienen las familias, para poder repatriar con un valor simbólico el cadáver de los ecuatorianos, que es una función que debería hacer la CENAMI también. Sí, se supone que esa sería la lógica. ¿Y cómo son en estos momentos las relaciones entre las administraciones del Ecuador y de España en relación con los emigrantes que hay aquí en España?
Se refiere a la buena entre los gobiernos, entre las cancillerías. Entre los gobiernos. Bueno, entiendo que debería ser de una manera armónica, ¿no? Sabemos que hay algunos convenios suscritos, por ejemplo el convenio de la Seguridad Social, que hoy por hoy, convenio de la Seguridad Social entre Ecuador y España, que hoy por hoy solo es un panfleto, no se ejecuta, ¿no? De la forma. ¿En qué sentido no se ejecuta? Solo se ha promocionado. Hasta ahora no conocemos un ecuatoriano que se haya beneficiado del trabajo aquí y que se le haya reconocido en la Seguridad Social de Ecuador. Es decir, en España los inmigrantes ecuatorianos sí están cubiertos por la Seguridad Social española, pero lo que hayan cotizado aquí en España, etcétera, etcétera, que se supone que tendría un principio de reciprocidad, sin embargo no les es reconocido en el Ecuador. Hasta el momento no. Hasta el momento no. De hecho, el contrato entre las dos seguridades sociales se firmó en el año 2009 y curiosamente en el año electoral lo vienen a promocionar. Como curiosamente en año electoral bajan las tasas de los pasaportes. Sepan ustedes, señores, de que el pasaporte ecuatoriano llegó a costar 120 euros, la emisión del pasaporte. Luego la bajaron y hoy por hoy vale 40 porque estamos justamente en un año electoral. A todo eso, dentro de lo que es la economía del Ecuador, ¿qué papel representan las remesas de divisas que envían los emigrantes? Bueno, un papel muy importante. Llegamos a ser la segunda fuente de ingresos del Ecuador. Nuestro dinero iba directamente a una inyección a la economía. Todos los ecuatorianos de alguna manera aquí hemos cumplido con el Ecuador, hemos mandado remesas que han servido para levantar al país cuando más se lo ha necesitado. Justamente por eso vamos, para exigirle al país que nos dé lo que nosotros ya hemos dado. Es hora de recibir. Porque ustedes no les están ayudando en la repatriación, no les están ayudando en el regreso, imagino tampoco. Se refiere a ustedes a ellos, ¿no? Sí, me refiero al gobierno del Ecuador, es decir, un inmigrante que ahora mismo está en España y que desea regresar, no por causa de muerte, sino porque efectivamente desea volver a su país, entiendo que no está recibiendo una ayuda suficiente del gobierno ecuatoriano. No la que se debería de dar, tomando en consideración de que hemos ayudado lo suficiente al país y que es hora de recibir. Mire, por ejemplo, me gustaría citar el tema de la salud. También nosotros vamos a proponer que la CENAMI, hoy por hoy hay 49.000, casi 50.000 ecuatorianos en desamparo sanitario. La CENAMI tiene un presupuesto de varios millones de dólares, digo varios que son más de 15 millones. Desamparo sanitario quiere decir usted en Europa, Asia y Oceanía. Exactamente, No es el caso de España. Principalmente en Europa, en desamparo, y bueno, en este caso la cifra sí es de España. Son casi 50.000 ecuatorianos que no tienen la salud, el derecho a la salud, que se les ha privado el derecho a la salud por X motivos. Vamos a pedir que la CENAMI incluya ese rubro para darle el derecho a todos los ecuatorianos para que puedan estar cubiertos con la salud. Es simplemente tener la voluntad de irlos a servir, en lugar de dedicarse a hacer publicidad, propaganda, conciertos, eventos lúdicos. Vamos realmente a exigirle y a defender a los migrantes que están aquí. Tenemos un vídeo que quisiéramos que considerara la gente que está viendo ahora mismo el programa y que usted nos comente después de verlo. ¿Te acuerdas cuando hicimos algo parecido en plástica? Sí, era muy divertido. ¿Y tú, Camila, qué has hecho en el cole? ¿Te acuerdas? Sí, que casi te casó a jugar con mis amigos. Mira qué información. Yo creía que tú estabas en el instituto. Hola, chicas y chicos. Mirad lo que traigo aquí. Me han enviado a hacer una redacción sobre un líder latinoamericano y lo he escogido a él. ¿Lo conocéis? Ese tío Rafael Correa. Sí, es el presidente de Ecuador. Dicen que es un gran De líder. la Revolución Ciudadana. ¿Y qué es eso? A ver, te explico. Cambiar, mejorar, para que todo el mundo tenga un mejor futuro. Salud, educación y eso. ¿Lo entiendes? Ah, vale, eso está muy bien. Dice que le da duro a los corruptos. ¿Corruptos que son corruptos? Son los malos, los ladrones, los que quieren robar la esperanza al pueblo y no quieren que todos seamos iguales. ¿Lo entiendes? Ah, vale, eso está muy mal. A ver, chicos, les cuento una cosa. Yo cuando fui a Ecuador, mi madre me llevó a un hospital público. ¿Sabes lo que pasó? Para mí no súper guay. Mi mamá no me pagó ni un duro. Yo cuando fui a Ecuador, mi padre decía, qué lindas carreteras. Y por eso ahora mi abuelo puede sacar su cosecha. Yo quiero ser como él. Y yo también quiero ser como Yo también. Y si estuviera aquí, ¿qué le dirían? Hombre, tía, un presidente, eso nunca pasa. Tiene que es cercano a su pueblo. Bien, les propongo. Imaginemos que él está aquí y ¿qué le diríamos? Cerremos los ojos ahora.
¿Esto es propaganda electoral dirigida a los niños exactamente? ¿O? Bueno, es completamente ilegal, antiético e inmoral desde todo punto de vista la utilización de niños para promocionar a cualquiera que fuera el presidente en ese momento, ¿no? Da igual si es el señor Correa, como pudo haber sido Lucio Gutiérrez, cualquiera, ¿no? Yo creo que desde mi punto de vista es completamente condenable ese tipo de acciones y de demagogia política, ¿no? Pues, don Pedro Pablo, si usted no tiene inconveniente, yo le voy a pasar los trastos de interrogar a mis compañeros de mesa para que le formulen alguna pregunta. Don Mario Noya. Pues le deseo toda la suerte del mundo, aunque me temo que con semejante elemento liberticida que además... A ver, formule la pregunta, como dicen en las series americanas. Más que pregunta, quería transmitirle mi apoyo, porque son situaciones de verdadera inseguridad la que enfrenta gente que se enfrenta a Correa. Tenemos compañeros que han escrito Libertad Digital, como Fernando Carpio, que han tenido agresiones por plantar cara y por denunciar este tipo de cuestiones. Entonces, usted al principio hablaba de por qué un país productor como Ecuador tiene problemas de suministro, y a lo mejor tiene algo que ver pues las salidas demagógicas de turno y populistas, por ejemplo, el caso que desató contra la Chevron, un escándalo que se sacó de la manga de ya están aquí los capitalistas chupasangre que vienen a contaminar el vergel que tenemos aquí, y resulta que llegan las compañías y dicen, bueno, vale, hasta luego, ya nunca más. Y este tipo de cosas se traducen en este tipo de cuestiones. ¿Cómo atraes inversión? El otro recurso que te queda es acudir a China. China ha ido a Ecuador y ha puesto unas condiciones tan abracadabrantes que hasta Correa ha dicho, no, eso no puede ser. Pero yo no sé, porque el populismo, que es lo que les hace arrasar, y en países con esas desestructuraciones sociales que tiene, por ejemplo, Ecuador, ¿cómo se combate eso de una manera eficiente? No lo sé. Bueno, primero, muchísimas gracias por los buenos deseos, ¿no? Efectivamente, usted cita el caso de China, hay que decirlo, ¿no? Se critica o se criticó en su momento al imperio yanqui, pasamos de un imperio para pasar a otro que bien se puede traducir de que es peor, ¿no? Estados Unidos nos prestaba dinero al 3, o al 4%, China nos presta al 7%. Entonces, son otras condiciones, ¿no? Efectivamente. No peleamos ni no luchamos contra Correa, luchamos contra las desigualdades, luchamos contra las injusticias, luchamos en conjunto, todos en la misma línea, con todos los ecuatorianos que estamos aquí. Afortunadamente aquí no llega la abundante publicidad asfixiante en algunos casos, como pasa en Ecuador. Aquí el migrante necesita comer, necesita trabajo, necesita volver. Para ello hemos diseñado 10 propuestas claves que las tenemos en la página web con la venia de don César Ladigo, www.pedropabloduarte.com. Están todas y cada una de las propuestas que la lista 6 va a defender a partir del 17 de febrero. Don Emilio Capmany. Muy buenas noches, don Pedro Pablo. Encantado, don Emilio. Yo tendría como, no sé si cientos de preguntas, pero desde luego decenas con toda seguridad. Voy a tratar de Limítese a una, si fuera posible. Veo que están revoltosillos esta noche, pero en fin. No, pero ya sabe usted que yo soy muy disciplinado en última instancia. Lo primero que me pregunto es con respecto a los ecuatorianos que están en España, y que yo creo que su impresión coincidirá con la mía, que se integran relativamente bien en España, no solo por los lazos esos tradicionales y por decir la retórica que habitualmente ensucia las relaciones con los países latinoamericanos, sino que es que realmente para los ecuatorianos es relativamente sencillo integrarse en la sociedad española, pero no cabe duda de que ellos desean volver, porque ellos no son españoles, vienen como aquí emigrantes, su idea es estar un tiempo, tratar de mejorar su vida económica, ahorrar un dinero y volver a su patria. Cuando usted ha dicho que hay un acuerdo de la seguridad social entre Ecuador y España y que Ecuador no ejecuta, reconoce pero no ejecuta, evidentemente me da la impresión de que lo que quiere el gobierno de Rafael Correa es estorbar esa vuelta de los ecuatorianos que están fuera, precisamente por los ingresos económicos que los ecuatorianos que trabajan en el exterior con sacrificios personales muy severos en beneficio del país. Quiero decir que si yo no voy a reconocerte todos los años de cotización que has estado haciendo en España, en la Seguridad Social, y por lo tanto no te voy a dar la pensión a que en principio tendrías derecho, prácticamente te estoy condenando a permanecer en España hasta la edad de jubilación, que es cuando España te pagará la pensión y entonces ya sí podrás volver a tu país. Entonces quisiera que me dijera si es que esa impresión que yo he sacado de las palabras suyas es la real, porque si es la real,
Lo del gobierno de Rafael Correa no tiene absolutamente nombre, porque bastante triste es ser el gobernante de un país que, por circunstancias, aunque no sean achacables a él, parte de sus compatriotas se ven obligados a buscarse el pan fuera de él, como para encima luego condenarles a no volver, o a volver en unas condiciones peores de las que merecen. Precisamente para eso vamos a la Asamblea, para defender el retorno digno de los ecuatorianos. El presidente estuvo muy recientemente aquí en España y ofreció la vuelta a casa. Lamentablemente los asambleístas de Alianza País no han hecho ninguna ley en favor de ese retorno. Existe un plan de retorno, pero no funciona. Existe la Secretaría Nacional de Inmigrante, pero no funciona. Existe un convenio de la Seguridad Social que no se ejecuta al 100%. Todos estos puntos son puntos que vamos a tocar y a defender en cada una de las propuestas. Por ejemplo, el tema de las hipotecas es otro tema muy sensible. Nosotros estamos defendiendo una propuesta que se llama Los bancos ya son de todos. ¿Quieren saber cuántos bancos son del Estado ecuatoriano hoy por hoy en Ecuador? Son más de 5 bancos que maneja el Estado ecuatoriano, bancos que le pertenecen a todos nosotros. Vamos a promover un proyecto para que esos bancos puedan asumir la deuda de los ecuatorianos al mayor de tiempo posible, en el menor del interés y en dólares. Y para que ustedes vean, esto es una noticia que me causó bastante malestar. Nuestro canciller viaja a Cuba y ofrece financiar 1000 viviendas. ¿Es que acaso no le importamos a nuestro gobierno, a nuestros asambleístas, todos los ecuatorianos que estamos pasando momentos difíciles con el tema de la hipoteca, que no se desataron ahora? Ahora sí, como estamos en época electoral, sí vienen todos a preocuparse y a querer hacer algo en favor de una solución para este tema. Pero esto se desató hace 4 años. Hace 4 años fueron electos Dora Aguirre y otro asambleísta de Alianza País. Mi pregunta es, ¿por qué no han hecho nada? ¿Por qué quieren ahora venir a vendernos la imagen de que están haciendo algo? Don Uriel. Buenas noches. Buenas Yo no sé si he entendido bien una parte de su intervención que si la he entendido bien me sorprende mucho lo que deduzco de ella. Aparentemente no es la primera vez que los ecuatorianos residentes en el exterior votan, eso lo he entendido bien, las elecciones pasadas también votaron. Sí es. Y me pareció entender que usted decía que los representantes de los elegidos por los ecuatorianos residentes en el exterior también votaron mayoritariamente al partido de Correa. ¿Lo he entendido bien? Así es. Eso me cuesta entender, es decir, porque al final el populismo, cuando lo vives de cerca, intoxicado por campañas como la que acabamos de ver, o por una prensa que cada vez está más controlada por el poder, lo entiendo, pero el ecuatoriano de fuera, a mí me cuesta entender qué realidad sociológica de un emigrante laboral, de un país que no le está dando ningún tipo de facilidades ni para volver, ni para acercarse a su país de origen, votan a este partido, porque estos sí tienen información. Entiendo yo que el ecuatoriano que reside en España tiene acceso a una información más fiable que el que está allí. Por eso me sorprenden los resultados y quiero que, si los he entendido bien, que los analice. Bueno, sí, responda. Bueno, el ecuatoriano que salió completamente desencantado, también hay que decirlo, de los malos gobernantes. Entonces, al llegar aquí y al ver una maquinaria publicitaria puesta en marcha con un discurso bonito y con un eslogan que podría haber enamorado en aquel entonces, se pudo haber suscitado esos problemas. Pero hoy por hoy, obras son amores y no buenas razones. Si en 4 años no han hecho nada por mejorar la situación o alivianar el dolor de la familia migrante, ¿qué les va a hacer pensar de que les van a volver a elegir? Entonces, por eso es que creemos de que no van a sacar el resultado. Estamos convencidos de que vamos a entrar a defender a todos los migrantes a partir del 17 de febrero desde la Asamblea. Pues, don Pedro Pablo, yo tengo que darle las gracias por el tiempo que ha estado con nosotros aquí esta noche, y yo tengo la costumbre de que todas aquellas personas que tienen la gentileza y la amabilidad de venir hasta aquí y someterse a la batería de preguntas, les suelo regalar un libro. Siempre hago la salvedad de que no están obligados a leerlo, pero en su caso he escogido el último libro de Federico Jiménez Los Santos y de un servidor, fundamentalmente porque tiene un libro que tiene un título que en buena medida podía ser el lema de enfrentamiento político contra personajes como es el caso de Rafael Correa. Es un libro que se titula La libertad tiene un precio, y no cabe la menor duda de que en estos momentos una de las situaciones con las que tiene que enfrentarse el Ecuador es esa lucha por la libertad, y eso evidentemente tiene un precio. Muchísimas gracias también. Le reitero mi agradecimiento por la invitación. Más. Hoy es un día muy especial, se celebra el Día del Migrante y queremos también
hacerle entrega un pequeño obsequio a cada uno. Se lo agradezco. Que es un sombrero que, a pesar de que se llama Panama Hat, es 100% ecuatoriano, hecho a mano. O sea, el Panamá no es de Panamá. No, no es de Panamá. La historia es curiosa porque se llamó Panamá cuando en una visita al canal de Panamá un presidente de Estados Unidos lo utilizó y le encantó a los medios de comunicación y de ahí salió el nombre Panamá. A mí Hat, también, yo suelo usar un Panamá, en fin, no en estas tierras, en otras más cálidas, pero me gusta mucho el Panamá. Sí. Bueno, ese sombrero es 100% ecuatoriano. Está fantástico para pasear por el campo en verano. Y es ideal. El sol es perfecto porque se lo puedo asegurar. Se demora la elaboración de ese sombrero se demora 3 meses, hecho a mano y únicamente bajo la luna llena. Mira, esto yo de la luna llena ya no lo sabía. Bueno saberlo. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Un placer. Y nosotros hacemos una pausa, vamos a aprovecharla para probarnos los Panamá y regresamos enseguida. Es la noche de César.